buenas noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, la serie Venezuela, crónica de un país entregado. Episodio 1. Antes del petróleo, antes del mito, antes del infierno. Comenzamos. Bienvenidos a la historia que nadie quiere oír. Voy a pedirte algo incómodo desde el primer segundo. Apaga el reflejo automático de indignarte. No te estoy pidiendo que estés de acuerdo conmigo. Te estoy pidiendo que pienses. Porque lo que pasó en Venezuela no empezó con una intervención militar, no empezó con Nicolás Maduro, ni siquiera empezó con Chávez. Empezó mucho antes y terminó donde siempre terminan las historias, donde el poder se concentra, la riqueza se mal administra y la moral se vuelve selectiva. Hoy mucha gente está ofendidísima, muy digna, muy pacifista, muy escandalizada porque intervinieron. Y yo no puedo evitar preguntarme, ¿dónde chingados estaba esa indignación cuando Venezuela se caía a pedazos? Cuando el hambre era política pública, cuando la tortura no era un rumor, sino un método. Cuando votar era un teatro y disentir era una sentencia. Porque la historia no empezó cuando tú decidiste poner atención. Este episodio no es para convencerte de amar a ningún país, ni para justificar ejércitos, ni para romantizar la violencia. Tampoco es para absolver a Estados Unidos, ni para satanizar automáticamente a todo el que critique la intervención. No. Esto es para algo mucho más incómodo. Explicar cómo se llega al punto donde ya no queda otra opción, y eso solo se entiende si caminamos juntos desde el principio, sin atajos morales y sin consignas fáciles. Venezuela no siempre fue sinónimo de miseria, éxodo y represión. Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que era el sueño latinoamericano. Un país que recibía migrantes, no que los expulsaba. Un país con universidades, con infraestructura, con una clase media fuerte y con una autoestima nacional que hoy suena casi irreal. Y precisamente por eso duele tanto su caída, porque no fue inevitable, pero sí fue perfectamente construida. Aquí vamos a hablar de petróleo porque sin petróleo no hay historia venezolana moderna. Vamos a hablar de dinero, de poder, de intereses extranjeros y de errores internos. Vamos a decir nombres, fechas y cifras. Vamos a separar lo que está documentado de lo que es especulación. Y cuando algo sea conjetura, lo voy a decir de frente, sin destrozarlo y sin disfrazarlo de verdad absoluta. Pero también vamos a hablar de algo que incomoda más que los datos, la responsabilidad colectiva. Porque los regímenes autoritarios no sobreviven solo por las armas, sobreviven porque alguien los tolera, alguien los justifica, alguien los aplaude y alguien decide mirar hacia otro lado. Y eso no es exclusivo de Venezuela. Eso nos debería poner nerviosos a todos. Este primer episodio no busca provocar aplausos ni cerrar debates. Busca algo más peligroso. Abrirlos con contexto. Mostrarte cómo un país pasó de ser pobre
a riquísimo, de riquísimo a dependiente, de dependiente a resentido y de resentido a secuestrado por una narrativa que prometía justicia y terminó repartiendo miseria. Si al final de esta serie sigues pensando que todo se pudo resolver con buenas intenciones, diálogos infinitos y llamados diplomáticos, lo hablamos. Pero antes de que entiendas el tamaño del desastre, las décadas que tomó construirlo y la cantidad de salidas que se intentaron antes de llegar al punto donde hoy muchos fingen sorpresa. Esto no es una historia de buenos contra malos. Es una historia de poder, petróleo y personas atrapadas en medio. Y apenas vamos empezando. Antes del oro negro, el país que existía sin petróleo. Antes de que el petróleo contaminara todo, y por todo me refiero a política, a la ambición, a la corrupción y hasta la identidad, Venezuela ya existía. Y esto es importante decirlo desde el principio porque hay una narrativa muy cómoda, muy tramposa, que dice que Venezuela nació rica y que todo lo demás fue mala suerte. Y no, Venezuela no nació rica. Venezuela aprendió a sobrevivir. Durante todo el siglo XIX y principios del XX, Venezuela era un país rural, agrícola y profundamente desigual, como prácticamente toda América Latina después de la independencia. Exportaba café, cacao, añil y ganado. No era un país próspero, pero tampoco era un estado fallido. Funcionaba lento, mal a veces, con caudillos, con guerras civiles intermitentes, con una élite pequeña y una mayoría pobre. Sí, pero no estaba condenado. La economía venezolana antes del petróleo dependía casi por completo del campo. Más del 70% de la población vivía en zonas rurales. No había industrialización relevante, no había infraestructura moderna, no había grandes ciudades como hoy las conocemos. Caracas era una ciudad pequeña, provinciana, más cercana a un pueblo grande que a una capital continental. Y aquí entra el primer punto que mucha gente ignora. Venezuela no era pobre porque fuera incompetente. Era pobre porque el mundo todavía no la necesitaba. El siglo XIX venezolano estuvo marcado por guerras internas, golpes de Estado, dictaduras militares y gobiernos débiles. Nada distinto a México, Colombia o Perú en esos mismos años. La diferencia es que Venezuela no tenía una minería poderosa ni rutas comerciales estratégicas globales, hasta que el subsuelo habló. En 1914 ocurre algo que cambia absolutamente todo. El Pozo Sumaque 1, en Mene Grande, en el estado de Zulia, comienza a producir petróleo comercialmente. Al principio, nadie entiende del todo lo que eso significa. No lo entendía el pueblo, ni los políticos, ni siquiera el propio Estado venezolano. Pero las grandes compañías extranjeras sí. Para ese momento, Venezuela estaba bajo el control de Juan Vicente Gómez, un dictador brutal, autoritario y represivo, pero también extraordinariamente pragmático. Gómez entendió algo clave. Venezuela no tenía ni el capital, ni la tecnología, ni el conocimiento para explotar petróleo por sí sola. Y aquí empieza la parte incómoda que muchos prefieren borrar. El petróleo venezolano se desarrolla gracias al capital extranjero. Principalmente empresas estadounidenses, británicas y holandesas, como Standard Oil, Gulf Oil,
Royal Dutch Shell. Ellos ponen el dinero, ponen la tecnología, construyen refinerías, carreteras, puertos, campamentos, oleoductos. El Estado venezolano cobra concesiones y regalías. ¿Era un sistema justo? No. ¿Era colonialista? En muchos sentidos sí. ¿Era la única forma viable en ese momento? Probablemente también. Pero el punto es este. El petróleo no fue un regalo divino, fue un negocio. Y como todo negocio mal entendido, sembró una semilla peligrosa. La idea de que la riqueza no venía del trabajo, sino del suelo. A partir de los años 20 y 30, Venezuela empieza a transformarse a una velocidad brutal. Campesinos abandonan el campo. La gente migra a zonas petroleras. Se crean ciudades de la nada. Se abandona la agricultura. El Estado empieza a depender cada vez más del petróleo y cada vez menos de su gente. Aquí ocurre algo que luego será clave para entender el chavismo. Venezuela no construyó ciudadanía, construyó dependencia. El dinero del petróleo no se usó para diversificar la economía de forma sólida. Se usó para mantener estabilidad política, pagar lealtades, comprar paz social. Primero con dictaduras, luego con democracias. Y aunque en esta etapa todavía no hablamos de socialismo, ni de revolución, ni de Chávez, ya se estaba creando el ADN del desastre futuro. Un país que cree que el Estado es el proveedor de todo. Un país donde el poder se concentra porque el dinero entra fácil. Un país donde la riqueza no se produce, se reparte. Antes del petróleo, Venezuela era pobre, sí, pero tenía margen para aprender. Después del petróleo, Venezuela fue rica y perdió el incentivo para hacerlo. Ese fue el verdadero punto de quiebre. No fue Chávez, no fue Maduro y tampoco Estados Unidos. El momento en que el país dejó de preguntarse cómo crecer y empezó a preguntarse quién reparte. Y ese error todavía no lo termina de pagar. El petróleo lo cambió todo y no para bien. El petróleo no solo cambió la economía venezolana, cambió la forma en la que el poder se ejercía, cómo se compraba la lealtad, cómo se entendía el progreso y sobre todo, cómo se justificaba la corrupción. Porque una cosa es descubrir petróleo y otra muy distinta es no saber qué chingados hacer con él. Para los años 30 y 40, Venezuela ya era uno de los principales exportadores de petróleo del mundo. En 1945, el petróleo representaba más del 90% de las exportaciones del país. O sea, todo empezó a girar alrededor de un solo recurso. Y aquí viene el primer gran error estructural. Venezuela nunca desarrolló una economía paralela fuerte. Mientras países como Estados Unidos, Canadá o Noruega usaron sus recursos naturales como trampolín para industrializarse, Venezuela hizo lo contrario. Abandonó el campo, descuidó la manufactura y convirtió al Estado en el gran repartidor de la renta petrolera. En 1943 se aprueba la Ley de Hidrocarburos, que aumenta la participación del Estado en las ganancias petroleras. Esto se vendió y se sigue vendiendo como un acto de soberanía. Y sí, en parte lo fue, pero también fue el inicio de una mentalidad peligrosa. El dinero está ahí, solo hay que administrarlo. Spoiler, no lo administraron. Durante los gobiernos democráticos posteriores a 1958, especialmente con el Pacto de Punto Fijo,
Venezuela entra en lo que muchos llaman la época dorada. Había estabilidad política, alternancia en el poder, crecimiento económico y un Estado que sí construía carreteras, hospitales, universidades. Y ojo, esto es importante decirlo con honestidad. Venezuela fue durante décadas el país más próspero de América Latina. Pero esa prosperidad tenía pies de barro, porque todo dependía del precio del petróleo. Si subía, había bonanza. Si bajaba, había crisis. Así de simple, así de estúpido. En 1976 llega la famosa nacionalización del petróleo y nace PDVSA, que básicamente es Petróleos de Venezuela, S.A. Otra vez vendida como el gran triunfo histórico y otra vez no fue blanco o negro. PDVSA se convirtió en una de las petroleras más importantes del mundo. Tenía técnicos altamente capacitados, autonomía operativa, estándares internacionales. Durante años fue un ejemplo de empresa estatal bien gestionada. Pero aquí se sembró otra bomba de tiempo. El petróleo quedó completamente en manos del Estado y el Estado en manos de los políticos. La corrupción ya existía, claro, pero ahora tenía presupuesto infinito. En los años 80, el petróleo, de alguna manera, se vuelve más barato. Su precio cae brutalmente. Y Venezuela entra en crisis. Deuda externa, devaluaciones, inflación y recortes. Y aquí ocurre algo clave psicológicamente. El venezolano promedio no entendió que el dinero se había acabado, porque nunca lo había producido directamente. El Estado había acostumbrado a la gente a subsidios, empleos públicos, regalos, bonos, dádivas, obras faraónicas, apoyos sociales. Y cuando ya no hubo con qué pagar eso, el enojo del pueblo no fue contra el modelo, sino contra los políticos de siempre. Y ahí empieza a gestarse el caldo perfecto para el populismo. En 1989 explota el Caracazo. Hubo disturbios masivos, saqueos, represión brutal, cientos, posiblemente miles de muertos. Ese evento marca un antes y un después. La gente dejó de creer en la democracia representativa. La narrativa pasó de esto funciona mal a esto no sirve. Y en ese ambiente de frustración, pobreza creciente y resentimiento social, aparece Hugo Chávez. Pero ojo, Chávez no cayó del cielo. Fue consecuencia directa de décadas de mala administración petrolera, dependencia estatal y una élite política desconectada de la realidad. El petróleo había creado un país donde el poder se medía por quien controlaba la renta, no por quien generaba la riqueza. Un país donde el discurso social era más importante que los resultados. Un país donde se confundió justicia social con clientelismo. Y aquí es donde este capítulo conecta con lo que vendrá después. El chavismo no inventó el problema, lo radicalizó. El petróleo ya había deformado la economía. Chávez solo aprendió a usar esa deformación como arma política. Prometió repartir mejor lo que ya existía. En realidad, nunca explicó cómo producir más. Nunca habló de sostenibilidad. Nunca habló del futuro. Porque en Venezuela, desde hacía décadas, el futuro siempre se pateaba mientras el barril siguiera dando. Y cuando el barril dejó de dar, ya era demasiado tarde. Cuando el resentimiento
se volvió proyecto político. Hugo Chávez no llegó al poder porque fuera un genio político, ni porque el pueblo venezolano se hubiera vuelto socialista de la noche a la mañana. Chávez llegó porque el sistema anterior se pudrió lentamente y nadie quiso meter las manos antes de que apestara todo. Después del Caracazo, algo se rompió para siempre. La idea de que la democracia liberal, los partidos tradicionales y la alternancia en el poder eran suficientes para garantizar bienestar murió en la calle, entre saqueos, balazos y cuerpos tirados. Y aquí hay que decir algo incómodo. La clase política venezolana subestimó el daño emocional del Caracazo. Creyeron que era una crisis más, un estallido controlable, un error que se iba a olvidar con el tiempo. No entendieron que la gente ya no estaba enojada, se sentía humillada. En ese caldo aparece Hugo Chávez Frías, un militar de carrera media, sin gran brillo académico, pero con algo que sí tenía muy claro. Sabía leer el resentimiento. En 1992 encabeza 2 intentos de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez. Fracasa militarmente, pero gana algo mucho más poderoso: visibilidad. El famoso por ahora no fue una casualidad, fue un mensaje calculado. No hablaba de derrota, hablaba de una promesa. Hugo Chávez fue a prisión y desde la cárcel empezó a construirse el mito. Mientras tanto, afuera, el país seguía descomponiéndose. Crisis económica, desprestigio total de los partidos, corrupción descarada, desigualdad brutal. Cuando Hugo Chávez sale libre en 1994, ya no era solo un golpista, era un símbolo. Y aquí empieza la parte más peligrosa de la historia. Chávez no ofreció soluciones técnicas, simplemente ofreció un relato simple, emocional y fácil de entender. La culpa es de la oligarquía, la culpa es del imperialismo, la culpa es de los partidos, la culpa es de los ricos. Y ojo, no todo era mentira. Sí había corrupción, había privilegios y había exclusión real. El problema es que identificar culpables no es lo mismo que construir un país. En 1998, Chávez gana las elecciones democráticamente. Y repito, democráticamente. Y esto hay que repetirlo las veces que sea necesario. Chávez llegó por votos totalmente legales. No hubo trampa, no hubo represión, no hubo amenazas. Llegó a la buena. Nada de tanques, nada de armas. Simple apoyo popular. El error en realidad no fue elegir a Chávez. El error fue que el pueblo no le puso límites después. Desde el inicio, Chávez deja bastante claro que no cree en la institucionalidad clásica. Habla de refundar la república, de crear una nueva constitución, de un nuevo Estado. En 1999 se aprueba la nueva Constitución con amplio respaldo popular. Contenía más derechos sociales, más poder al Ejecutivo y menos contrapesos reales. Todo con un discurso seductor. Ahora sí, el poder es del pueblo. Pero aquí hay una trampa que se repite en todas las revoluciones personalistas.
Cuando todo el poder es del pueblo, en realidad el poder es del que se dice representar al pueblo. Chávez empieza a gobernar como un líder carismático, no como un presidente limitado por leyes. Empieza a atacar a los medios, desprecia a la oposición, militariza el discurso político. Y el petróleo vuelve a aparecer como protagonista. A principios de los años 2000, el precio del petróleo sube como no se había visto en décadas. Ahora Chávez tiene billones de dólares entrando al país. Pero en lugar de fortalecer las instituciones, diversificar la economía o blindar PDVSA, hace otra cosa. Usa el petróleo como un arma política. Empieza a emprender misiones sociales. Da subsidios, regalos directos, compra lealtades. Y aquí entra una aclaración importante. Muchas de esas políticas, claro que ayudaron a millones de personas en el corto plazo. No todo fue humo. El problema fue el costo a largo plazo. PDVSA deja de ser una empresa técnica y se convierte, digamos, en la caja chica del gobierno. La empresa se politiza, se purga y comienzan a hacer despidos de todo el talento técnico con el que contaba. Después del paro petrolero de 2002 a 2003, Chávez termina de tomar control total de la industria. Un montón de trabajadores fueron despedidos. Lealtad ideológica por encima de la capacidad técnica. Y justo ahí se cruzó una línea. Desde ese momento, el petróleo ya no era una palanca de desarrollo, era un instrumento de dominación política. Y mientras tanto, Chávez empieza a exportar su modelo. Comienza a hacer alianzas con Cuba. Comienza a apoyar a gobiernos afines. Da discursos antiestadounidenses constantes. Y en realidad no porque quisiera romper con el sistema global, sino porque necesitaba inventarse un enemigo externo para poder justificar los errores internos. Este capítulo no trata todavía del colapso total. Trata del momento exacto en que Venezuela eligió el camino fácil. El carisma sobre las instituciones. El relato sobre la realidad. Resentimiento sobre responsabilidad. Y cuando un país hace eso, no importa cuánto petróleo tenga, el desastre ya está en marcha. La toma del Estado, cuando el poder dejó de tener frenos. Hay un momento exacto en el que un proyecto político deja de ser reformista y se vuelve hegemónico. No pasa de golpe, no suena una alarma, no hay fuegos artificiales. Pasa cuando el poder empieza a quitar obstáculos en lugar de convivir con ellos. En Venezuela, ese momento llega entre el año 2002 y 2004. Después del golpe fallido de abril de 2002 y del paro petrolero, Hugo Chávez sale convencido de algo. No podía volver a permitir que el Estado no le perteneciera por completo. Y aquí es importante separar dos cosas. Una cosa es entender el miedo de un presidente que casi es derrocado. Y otra muy distinta es usar ese miedo para desmontar los contrapesos democráticos. A partir de ese punto, Chávez acelera la concentración del poder. El Tribunal Supremo empieza a llenarse de magistrados afines al chavismo. La Fiscalía pierde independencia. El Consejo Nacional Electoral se vuelve cada vez menos confiable. Los militares pasan de ser una institución profesional a un actor político. Y no fue inmediato, fue gradual, casi elegante.
Cada paso tenía una justificación. Por ejemplo, es para defender la revolución, es para evitar sabotajes, es para proteger al pueblo. Pero el resultado era siempre el mismo. Menos límites, más control. En 2004 ocurre el referéndum revocatorio. La oposición intenta sacar a Chávez por la vía legal, pero Chávez gana. Ese triunfo fue clave porque le dio algo que necesitaba desesperadamente: legitimidad reforzada. A partir de ahí, el mensaje fue claro. Chávez no solo era el mandamás, manda porque el pueblo lo eligió. Y ese argumento, repetido hasta el cansancio, se convierte en escudo para todo. En los siguientes años, el Estado venezolano empieza a expandirse de manera agresiva. Expropiaciones, controles de precios, controles de cambio, intervención directa en empresas privadas. Todo bajo la lógica de que el mercado era el enemigo y el Estado el salvador. Y aquí hay que decir algo con cuidado, pero con claridad. No todas las expropiaciones que hizo Hugo Chávez fueron ilegales, pero casi todas fueron desastrosas. Empresas productivas pasaron a manos del Estado y dejaron de producir, obviamente. Fincas fueron tomadas y se volvieron totalmente improductivas. Industrias fueron nacionalizadas y colapsaron totalmente. No por sabotaje externo, sino por mala gestión, corrupción y politización. Mientras tanto, el petróleo seguía fluyendo y con él, pues obviamente había dinero. Eso permitió tapar errores durante muchísimos años. Permitió sostener un modelo que en cualquier otro país ya habría colapsado. Pero debajo de la superficie algo se estaba rompiendo, que era la cultura institucional. La ley dejó de ser un límite y se volvió un instrumento. La justicia dejó de ser imparcial y se volvió selectiva. La oposición dejó de ser un adversario político y pasó a ser el enemigo interno. Y cuando eso ocurre, el siguiente paso es inevitable: la persecución. Medios cerrados o comprados, periodistas hostigados, empresarios presionados, dirigentes opositores judicializados. Todo con procesos legales, pero con resultados cantados. No era todavía una dictadura clásica. No había tanques en las calles todo el tiempo. Había elecciones, pero eran elecciones cada vez más desiguales. Existía el ventajismo, el uso de recursos públicos, las inhabilitaciones políticas, control del árbitro electoral. Una democracia formal con un espíritu autoritario. En este punto, muchos países de la región miraron para otro lado. Porque Chávez seguía vendiendo petróleo, porque financiaba aliados, porque hablaba el lenguaje antiimperialista que tanto seduce en los foros internacionales. Y aquí empieza a gestarse algo más oscuro: la normalización del autoritarismo. Mientras hubiera urnas, aunque fueran tramposas, mientras hubiera discurso social, mientras hubiera petróleo, el mundo aceptaba el relato. Y dentro de Venezuela, una parte de la población, nada pequeña, siguió apoyando al régimen. Y debo decir que no siempre fue por convicción ideológica. Muchas veces fue por dependencia. Porque la ciudadanía empezó a ver al Estado como el patrón, el proveedor, el único camino para sobrevivir.
Eso creó una relación bastante tóxica entre el gobierno y los ciudadanos. Una relación donde cuestionar al poder podía costarle el trabajo, el subsidio o la seguridad a cualquier persona. Este capítulo es clave para entender lo que vendrá después, porque aquí se sientan las bases del colapso final. Un Estado enorme, un poder sin frenos, una economía intervenida, una sociedad dividida. Todavía había dinero, todavía había un discurso, todavía había apoyo, pero el margen de error se había agotado. Y cuando eso pasa, el golpe no avisa. Cuando la democracia empezó a ser solo un decorado. Hay dictaduras que nacen con botas y balazos y otras que se construyen con urnas, leyes y discursos bonitos. Venezuela cayó en la segunda categoría. Porque si algo hizo bien el chavismo en esta etapa fue mantener las apariencias, no la esencia, la apariencia. Porque había elecciones, había campañas, había oposición, había votos, pero cada vez menos condiciones reales para competir. Después del año 2006, cuando Chávez es reelegido con una ventaja aplastante, el mensaje interno fue brutalmente claro. Chávez ya no necesitaba convencer, solo necesitaba administrar el poder. A partir de ahí, las reglas empezaron a cambiar sin hacer ruido. El Consejo Nacional Electoral comenzó a operar como una extensión del Poder Ejecutivo. Cambios de sus circunscripciones, tiempos de campaña desiguales, uso abierto de recursos públicos para promover al oficialismo. Todo legal, todo institucional, todo profundamente tramposo. La oposición, fragmentada y sin estrategia clara, cayó una y otra vez en el mismo error. Creer que jugando limpio en un sistema torcido podía ganar. Y aquí hay que decirlo sin rodeos. Parte del fracaso opositor también fue culpa de la misma oposición. Egos, divisiones internas, desconexión con las bases populares, errores tácticos graves. Mientras tanto, el chavismo perfeccionaba su control. Las Fuerzas Armadas dejaron de ser neutrales. Se les dio poder económico, cargos políticos, control de las empresas, los puertos y las aduanas. Se les convirtió en socios del régimen y dejaron de ser garantes de la Constitución. Ese fue otro punto sin retorno, porque cuando un gobierno arma políticamente a los militares y al mismo tiempo militariza la política, la salida pacífica se vuelve cada vez más difícil. En paralelo se fortalecen los colectivos. Ustedes se preguntarán, ¿qué diablos son los colectivos? Bueno, son grupos civiles armados, leales al chavismo, con impunidad casi total. Se dice, y esto es una especulación, que los colectivos están formados por delincuentes que sacaron de las cárceles de Venezuela y se les dio inmunidad, se les dio cierto nivel de poder para volverse una especie de organización comunitaria. En la práctica, estos colectivos servían para intimidar protestas, para amedrentar en los barrios y para operar donde el Estado no quería ensuciarse directamente las manos.
Y aquí es importante ser claros. Los colectivos no surgieron de forma espontánea. Fueron tolerados, financiados y protegidos por la presidencia. Mientras tanto, la economía empezaba a mostrar signos serios de agotamiento. Controles de precios que generaban escasez. Controles cambiarios que fomentaban corrupción masiva. Empresas estatizadas que ya no producían nada, pero el petróleo todavía alcanzaba para tapar esos pequeños agujeros. En este periodo se empieza a hablar cada vez más de la dichosa guerra económica, un concepto útil porque explicaba todo sin asumir responsabilidad de absolutamente nada. Que si faltaba comida, el presidente decía que era sabotaje. Que si había inflación, pues es que es culpa de la conspiración. Que si colapsaba una empresa, es que fue el imperio. Ese discurso no solo servía para justificar los errores, sino para crear enemigos permanentes. Y cuando un gobierno necesita enemigos constantes, es porque ya no puede ofrecer resultados. Aquí también se empieza a criminalizar la protesta social. Marchar se vuelve peligroso. Opinar se vuelve arriesgado. Organizarse se vuelve sospechoso. Todavía no hablamos de cárceles llenas de presos políticos, pero el camino ya estaba marcado. El mensaje implícito era este. Sí, puedes votar. Obvio, puedes hablar. Por supuesto que puedes quejarte, mientras no pongas en riesgo al poder. Y esa es la definición exacta de una democracia vaciada. Muchos gobiernos de la región seguían mirando para otro lado. Algunos por afinidad ideológica, otros por conveniencia económica y otros por simple cobardía diplomática. Porque mientras el petróleo siguiera fluyendo y Chávez siguiera financiando aliados, pues nadie lo quería incomodar. Este capítulo marca el punto donde Venezuela todavía podía corregir el rumbo, pero ya no tenía incentivos políticos para hacerlo. Había poder, había dinero, había control. Lo que no había era freno. Y cuando un sistema político se queda sin frenos, la pregunta ya no es si va a chocar, sino cuándo. Cuando el sistema empezó a devorarse a sí mismo. Toda dictadura moderna tiene un punto de quiebre silencioso. No es cuando se vuelve más violenta. No es cuando encarcela más gente. Es cuando ya no puede sostener la mentira económica que la mantiene viva. En Venezuela, ese punto empieza a notarse con claridad entre el año 2010 y 2012. El petróleo seguía caro, sí, pero el gasto era obsceno. El Estado había crecido como un monstruo sin control. Había ministerios duplicados, empresas estatales ineficientes, programas sociales mal administrados, corrupción a niveles industriales. Y aquí es importante decirlo sin rodeos. Una parte enorme del dinero del petróleo simplemente desapareció. No se invirtió, no se ahorró, no se tradujo en infraestructura sostenible. Esa lana se fue en contratos inflados, en comisiones, en cuentas en el extranjero, en lealtades compradas y proyectos totalmente inútiles. PDVSA, que alguna vez fue una joya técnica, ya estaba gravemente dañada.
Su producción había caído casi hasta el piso. Tenía nulo mantenimiento de sus instalaciones. Todo o el poco talento técnico que quedaba se fue y la politización de la empresa fue total. Y aún así, el discurso oficial seguía siendo el mismo. Estamos mejor que nunca. Esto es socialismo exitoso. Lo demás es pura propaganda. Pero la realidad ya no se podía ocultar del todo. Empieza la escasez. Primero leve, luego evidente y después permanente. Los productos básicos comienzan a desaparecer. De repente ya no había harina, ni aceite, ni medicinas, ni refacciones. La gente comienza a hacer filas. Primero de días, luego de meses, iban unas horas, llegaban, ya no había. Pasaba el tiempo y en vez de horas, ya pasaba 1, 2, 3, 4, 5 días y seguían sin alcanzar las cosas por las que estaban haciendo la fila. Después ya eran semanas. Y después de eso ya la gente simplemente ya ni siquiera se tomaba la molestia de ir a ver si había. Resolvía con algún otro producto. Y aquí ocurre algo psicológico muy fuerte. El venezolano empieza a normalizar esa humillación cotidiana. Hacer fila para todo se vuelve una rutina. Racionar la comida se les vuelve un hábito. Resolver por fuera se convierte en necesidad. El control de cambio, que supuestamente protegía la economía, se convierte en una máquina perfecta para la corrupción. $1 era ridículamente barato para los amigos del poder. Y ese mismo dólar era imposible de obtener para cualquier ciudadano común de a pie. Y ahí se crea una nueva élite, los famosísimos enchufados. Los enchufados no son empresarios, no son industriales y no son innovadores. Son simplemente intermediarios del poder. Era gente que no producía absolutamente nada, pero accedía a dólares, contratos y privilegios por cercanía política. Mientras tanto, Chávez ya estaba bastante enfermo. Y esto no es chisme, ¿eh? Es un contexto histórico. Su ausencia intermitente, sus viajes a Cuba, su discurso cada vez más errático, todo esto indicaba que el liderazgo personalista estaba llegando a su límite físico. Y aquí apareció otro error estructural. No había un sucesor real. Todo giraba alrededor de Chávez. No había instituciones fuertes, no había un relevo preparado. En pocas palabras, no tenían un plan B. Cuando un sistema depende de una sola persona, la caída de esa persona arrasa con todo. En 2012, Chávez vuelve a ganar nuevamente las elecciones, pero ya no es el mismo Chávez y Venezuela tampoco es el mismo país. La economía está debilitada, la sociedad está fracturada. La oposición sigue desorganizada y el aparato represivo ya está armado. Y aún así, una parte importante de la población sigue creyendo. No porque todo funcione, sino porque les daba más miedo el cambio
que el miedo a seguir igual. Ese es uno de los grandes triunfos del autoritarismo. Convencerte de que cualquier alternativa es peor de lo que ya ahorita vives. Este capítulo no habla todavía de Nicolás Maduro. Habla del momento exacto en que el modelo deja de ser sostenible, incluso con un petróleo con precio alto. Habla del instante en que la economía deja de sostener al discurso y cuando eso pasa, el poder solo tiene dos opciones: reformarse o endurecerse. Venezuela eligió lo segundo. La muerte del líder y el vacío que lo tragó todo. Cuando un régimen se construye alrededor de una sola persona, su muerte no es solo un evento biológico, es una crisis política, institucional y hasta simbólica. En Venezuela, la muerte de Hugo Chávez no cerró un ciclo, lo dejó abierto, mal cerrado y además sangrando. Chávez fallece el 5 de marzo de 2013. Para entonces el país ya estaba económicamente frágil, socialmente dividido y políticamente tensionado. Pero todavía existía una cosa que mantenía todo unido: el mito. Chávez no era solo un presidente, era el relato, la voz, el rostro, el enemigo y el salvador al mismo tiempo. Y cuando ese eje desaparece, lo que queda es el puro cascarón. Ya que ocurre algo clave que muchas veces se pasa por alto. Chávez no dejó un sucesor fuerte, dejó a un heredero débil. Nicolás Maduro no llega al poder por liderazgo propio, llega por dedazo, o dicho en forma más elegante, por designación directa. Chávez lo llamó mi hijo. Ese gesto no fue político, fue emocional. Y en política, lo emocional suele salir bastante caro. Maduro gana las elecciones de 2013 por un margen mínimo frente al opositor Enrique Capriles. Esta victoria fue muy cuestionada, tensa, con miles de denuncias de irregularidades y un país dividido en dos. Desde el primer día, Maduro enfrenta un problema que Chávez realmente nunca tuvo: carencia de autoridad natural. Nicolás Maduro no tenía carisma, no tenía control total del aparato, ni siquiera tenía respeto unánime dentro del mismo chavismo. Y aquí empieza la fase más peligrosa del proceso venezolano. El crimen fue que el régimen chavista ya no se sostenía por adhesión, sino por control. Maduro hereda una política literalmente al borde del colapso económico. Su producción petrolera cayendo, la deuda creciente, reservas internacionales debilitadas y un Estado sobredimensionado. Y aquí es importante decirlo con claridad: Maduro no creó el desastre económico desde cero, pero sí lo profundizó sin freno. Donde Chávez improvisaba con petróleo caro, Maduro improvisó sin dinero. La respuesta fue la peor posible: más controles, más represión, más propaganda. El discurso se volvió más agresivo, la oposición más perseguida, las protestas más violentamente reprimidas. Empiezan las detenciones políticas sistemáticas,
Y no solamente de líderes visibles, también se detuvieron estudiantes, activistas, ciudadanos comunes. Y aquí aparece con más fuerza un lugar que se volvería símbolo del horror estatal, el famosísimo helicoide. Oficialmente, el helicoide es un centro de inteligencia. En la práctica, más bien es un espacio de detención donde se violan derechos humanos de forma sistemática, donde existen malos tratos a los presos, donde hay aislamiento prolongado, donde hay amenazas, tortura psicológica y en muchísimos casos documentados, violencia física. No es propaganda, no es exageración. Esto está documentado por organismos internacionales. Pero durante años gran parte del mundo siguió mirando hacia otro lado. ¿Por qué? Eh, Porque todavía había elecciones, porque todavía existía el discurso antiimperialista, porque de alguna manera admitir que Venezuela ya no era una democracia implicaba aceptar que había un fracaso colectivo. Dentro del chavismo, las tensiones internas comienzan a crecer. Figuras como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez y otros operadores del poder empiezan a ganar peso. Maduro ya no gobierna solo, gobierna negociando con los suyos, cediendo un poco de poder a cambio de lealtad. Y cuando un presidente necesita repartir poder para poder mantenerse, el Estado se fragmenta. Este capítulo marca el final del chavismo como movimiento carismático y el inicio del madurismo como régimen de supervivencia. Aquí ya no se trataba de convencer, se trataba de resistir. Ya no se trataba de ideología, se trataba de mantenerse en el poder a cualquier costo. Y aquí se termina la etapa del mito y empieza la etapa del miedo. Cuando ya no quedaba salida limpia. Hay momentos en la historia donde seguir hablando de política ya es una forma de cinismo, donde discutir ideologías es casi una burla, donde decir, es que es complicado, es una manera bastante elegante de lavarse las manos. Venezuela llegó a ese punto hace años, porque después de todo lo que escuchaste, la renta petrolera malgastada, el poder concentrado, la democracia vaciada, el líder convertido en mito y luego en cadáver político, ya no estamos hablando de errores, estamos hablando de consecuencias. Y aquí es donde mucha gente se pone bien incómoda. Aquí es donde empiezan a carraspear, a mover la silla, a decir que no todo es blanco y negro. Aquí es donde aparece la hipocresía. Porque, miren, es muy fácil indignarse cuando cae una bomba. Es mucho más difícil indignarse cuando durante años caen personas en la miseria, en la cárcel, en el exilio, en el silencio. Lo verdaderamente perturbador de Venezuela no es el colapso, es la cantidad de tiempo que se permitió. Durante años hubo presos políticos. Durante años hubo elecciones amañadas. Durante años hubo hambre. Durante años hubo tortura. Durante años hubo niños muriendo por falta de medicinas. Y el mundo
administró su comodidad. Comunicados tibios, reuniones inútiles, diálogos que no llevaban absolutamente a nada, misiones internacionales que solamente observaban y gobiernos que decían estar sumamente preocupados. Preocupados mientras nada cambiaba. Y aquí es donde hay que decirlo sin anestesia. La neutralidad también mata. Porque cada vez que alguien decía, no, no es tan grave, alguien más perdía un derecho. Cada vez que alguien decía, hay que esperar, alguien más era encarcelado. Cada vez que alguien decía, uy, sí, es que hay que respetar la soberanía, alguien más cruzaba la frontera caminando con lo que traían puesto. La historia que acabas de escuchar no va de Chávez, no va de Maduro, no va de Estados Unidos, no va de izquierda o derecha. Va de algo mucho más incómodo. ¿Qué tanto sufrimiento estamos dispuestos a tolerar antes de aceptar que un sistema ya no se puede arreglar desde adentro? Porque eso fue Venezuela al final de este episodio. Un país donde todas las salidas legales se intentaron. Un país donde todas las elecciones se usaron. Un país donde todas las negociaciones se agotaron. Y aún así nada. Aquí es donde se rompe la narrativa bonita. Aquí es donde ya no alcanza con hashtags, ni con marchas simbólicas, ni con discursos moralmente superiores desde otros países. Porque hay una pregunta que nadie quiere responder, pero que flota en el aire como una amenaza. ¿Qué haces cuando un régimen ya no responde a nada que no sea fuerza? Y ya sé, o sea, esta no es una pregunta cómoda, no es una pregunta limpia, no es una pregunta que te haga sentir bien contigo mismo, pero es una pregunta bien real. Y no responderla también es una decisión. Lo fácil es condenar desde lejos. Lo fácil es decir, uy, no, yo jamás apoyaría eso. Lo fácil es sentirse éticamente puro mientras otros pagan el precio. Lo difícil es mirar el desastre completo y admitir que no todas las tragedias tienen soluciones elegantes. Este episodio no te pidió que aplaudas nada, no te pidió que celebres nada, no te pidió que te pongas a favor de nadie, te pidió algo mucho más incómodo, que entiendas cómo se llega a un punto donde ya no hay opciones bonitas, porque Venezuela no cayó de un día para otro, fue empujada lentamente, con paciencia, con cinismo, con silencio. Y cuando un país llega a ese borde, lo que viene después no es una sorpresa, es una consecuencia. Aquí es donde la historia se vuelve más sucia, más oscura, más peligrosa. Porque cuando el poder deja de sostenerse con votos, empieza a sostenerse con acuerdos que no se anuncian, con cárceles que no salen en los discursos, con alianzas que no se reconocen públicamente. Y aquí es donde mucha gente prefiere bajarse del relato, porque ya no se trata de opinar, se trata de mirar de frente cosas que incomodan. La próxima parte de esta historia empieza cuando el régimen entiende que ya no puede caer y decide aguantarse como sea. Empieza cuando la represión deja de ser reactiva y se vuelve sistemática. Cuando los presos políticos dejan de ser casos aislados y se vuelven método. Cuando la tortura deja de ser
rumor y se vuelve advertencia. Cuando el Estado deja de fingir que gobierna y empieza a administrar el miedo. La próxima semana no vamos a hablar de teoría. Vamos a hablar de cómo se sostiene una dictadura cuando ya nadie cree en ella. De quién manda de verdad. De quién protege a quién. De quién traiciona a quién. De por qué algunos siguen ahí y otros ya no están. Si después de escuchar esto sigues creyendo que Venezuela podía resolverse con otra mesa de diálogo, si sigues pensando que todo esto fue exageración, si sigues diciendo que no era para tanto, entonces el siguiente episodio te va a incomodar todavía más. Porque lo que viene ya no es pasado, es el terreno donde se toman las decisiones que nadie quiere cargar, pero que alguien siempre termina pagando. Y cuando lleguemos ahí, ya no va a bastar con decir, ¡uy! Yo no sabía. Porque ahora sí, ya sabes. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo por Facebook Live. Les recuerdo que este episodio estará disponible en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kaboom Podcast. Síganme y formen parte de esta comunidad siniestra. Y si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror y más, entren a mi canal de WhatsApp, donde me encuentran como Kaboom. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión especial de Perturbador con la serie Venezuela. Muy buenas noches y como siempre les deseo dulces pesadillas. ¡Chao, chao!